Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, les damos la bienvenida a esta celebración. El Señor nos ha convocado a este día de fiesta en el que, impulsados por el Espíritu Santo, reconocemos la bondad de Dios Padre, quien nos ha redimido por Cristo, que siendo rico, se hace pobre para nuestra salvación. En la liturgia de hoy, Jesús se nos presenta como el Señor de la salud y la vida y nos dice: no temas, basta que creas, con gratitud. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu y el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy en este 13º domingo del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores en este camino que nos lleva hacia la santidad. Necesitamos ser purificados por el Señor, por eso le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros le hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la Escritura:
El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies y rogándole con insistencia le decía: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él enseguida, mirando a su alrededor para ver quién había sido, entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: hija, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces este evangelio tan hermoso, un poco largo, ¿verdad?, que nos presenta aquí San Marcos, pero la idea central: Talita cum, hija, niña, tal, ¿verdad? Niños, niño, niña. Talita, levántate, cum, levántate, resucita. Anirare petate y lleva. Pero este Talita cum es para nosotros, ciertamente.
Aquí tenemos dos escenas. Tenemos Jairo que se acerca, que es jefe de la sinagoga, ¿verdad? Aquí es alguien que le está pidiendo. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Después se arroja a los pies, jefe de la sinagoga, imagínense. Todo esto dentro de la comunidad cristiana es muy importante. Quiere decir que ya hay muchos que van entendiendo que en la persona de Jesús ciertamente se manifiesta la gracia y la fuerza y el obrar de Dios. Y entonces mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos. Con esto está diciendo que hay un reconocimiento al cristianismo, porque esta es una confrontación ciertamente entre el judaísmo y el cristianismo. Jairo, arrodillarse ante el Señor, le pide incluso que venga a curarlo. Quiere decir que este es el camino como Dios está actuando. Por otra parte, hay una multitud que siempre está expectante y cuasi va por la cotaína. Y es aquí donde entra la segunda escena. También esta mujer es interesante porque dice que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todo lo que tenía y sin resultado. Entonces esto significa 12 años, ¿verdad? 12 años que estaba con esta enfermedad, con este padecimiento. 12, 3 por 4, o sea, todo, lo máximo. Hizo todo lo que podía, humanamente hablando, más que eso no se puede. Upeaco le dice a la 12. Como también, ¿verdad? La niña, que llegó ya a la plenitud, ¿verdad? El 12. Bueno, y así entonces, esta mujer lo que nos quiere enseñar, nadie me pudo curar. Y la gran fe, ¿será que si toco el manto de Jesús? Y aquí está. Entonces la novedad que nos trae el Evangelio. Con solo tocar su manto quedaré sanada. Y esta es la fe profunda. Con solo tocar el manto quedaré yo sanado. El tocar el manto, tocar, significa siempre humanidad. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tocando el manto de Cristo lo que estamos haciendo es, nos estamos humanizando. Estamos buscando los medios necesarios verdaderamente que llegan de Dios, pero siempre a través de nuestra comunidad. Tocar el manto, tocar a esa persona, a ese rostro humano que está a mi lado. Upea la semonguerataina, upea la meta sepe pohase cotemea en síntesis. Y entonces inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que ella estaba sanada. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces, esa fe profunda, pero no una fe mágica, sino una fe que nos hace entender que tenemos que tocar el rostro del hermano, tenemos que tocar. ¿Qué es lo que nos sana? Nos sana la comunidad, nos sana nuestra propia humanidad, nos sana quien está alrededor nuestro ayudándonos siempre. Y Jesús se da cuenta de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose, ¿quién tocó mi manto? El manto de Jesús, que significa principalmente entonces el hecho de que Él se deja tocar por el hombre en la medida en que nosotros también lo buscamos. Pero Jesús percibe, ¿por qué? Porque nosotros nos acercamos. ¿Quién es el que toca mi manto? ¿Quién es el que se acerca verdaderamente? ¿O quién es el que necesita de la curación? Y la mujer dice, muy asustada, temblando, porque sabía y vio lo que había ocurrido con ella, se acerca, arrojándose a sus pies, lo confesó toda la verdad. Y aquí viene entonces, ¿qué es lo que el Señor entonces está pidiendo? Porque los discípulos dicen, de por ando mapa con de gente dice, tengo la gente que diga tú y guapa, entre lo que te hago poco se te además se ve por ando ahora mapa con de ¿verdad? Pero Jesús tenía otra intención, el tocar, que quiere decir el confiar en la fuerza y en la gracia del Señor para ser curado. Eso quiere decir, ¿verdad? Y esta que le confesa. Y entonces la respuesta final, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe, esa búsqueda humana, cercana que nosotros estamos procurando. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad.
Queridos amigos, pidamos también. Hayapo mina lleva, hayañemboya, hayapo beñandillara, mantore lleva. Peisaire yapoco es el Señor. Pero eso qué quiere decir, ¿qué cosa? Humanidad, dijimos. Quiere decir el tocar el rostro vivo de Cristo que está en medio de nosotros, en nuestra comunidad. Y en la medida en que nosotros nos acercamos y le encontramos a este Cristo en el rostro vivo, humano de nuestros hermanos, te lleva. Vamos a cambiar. Nuestra vida será totalmente diferente, porque vamos a estar al servicio de nuestra comunidad, al servicio de los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Fortalecidos por la enseñanza de Cristo, elevamos nuestra oración al Padre diciendo: bendícenos con tu auxilio, Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Por la Iglesia, que es mensajera de la vida, para que no tenga miedo de anunciarla a tiempo y a destiempo, oremos al Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Por nuestro país, para que las autoridades se preocupen del bienestar de los ciudadanos, de manera especial de los más desposeídos, oremos al Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Por los jóvenes del Paraguay, para que a ejemplo de María descubran cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, oremos al Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Por nuestra comunidad, para que sea reflejo de la vida que Dios desea para todos, oremos al Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Bendícenos con tu auxilio, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.